Ricardo Tuca Ferretti lanzó una crítica durísima contra la actual conducción de Tigres y puso directamente bajo la lupa a quienes están tomando las decisiones deportivas del club. Según el material base, Ferretti cuestionó la experiencia de los dirigentes, habló de neófitos y dejó la sensación de que existe una falta de orden en un momento crítico. Tigres sigue necesitando definir con claridad quién comandará el proyecto desde el banquillo. Y esto importa muchísimo porque ya no estamos hablando únicamente de si llega un entrenador u otro. Estamos hablando de quién manda deportivamente en Tigres y bajo qué criterios se están tomando las decisiones. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Tuca solamente está golpeando a una directiva diferente a la que conoció, o sus palabras están exhibiendo un problema institucional que ya comienza a afectar directamente al equipo? Hay que separar perfectamente la noticia de la interpretación. Lo que plantea el material compartido es que Ferretti fue particularmente crítico con la estructura actual del club y con el proceso de toma de decisiones. Por el peso que tiene Tuca en la historia reciente de Tigres, evidentemente sus palabras provocan un impacto mayor. Pero que Ferretti lo diga tampoco convierta automáticamente cada interpretación alrededor de la directiva en un hecho comprobado. Ahí empieza el análisis. Porque el contexto que rodea a Tigres ayuda a entender por qué estas declaraciones explotan precisamente ahora. El club atraviesa una búsqueda de entrenador en la que aparecen diferentes figuras de la estructura deportiva y administrativa: Gerardo Torrado, Carlos Valenzuela, Carlos Emilio González, dentro del contexto institucional de Cemex, Mauricio Doener. Según la información presentada en el material base, existirían diferencias de visión dentro de esa estructura sobre el camino que debería seguir Tigres. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. No podemos inventar una reunión privada, una pelea o decir que determinado directivo vetó personalmente a determinado entrenador si esa información no está confirmada. Lo que sí podemos señalar es que la percepción de falta de una línea única se fortalece cuando pasan los días y Tigres todavía no presenta una solución definitiva para el banquillo. Ese es el problema real. Porque la búsqueda ha tenido distintos nombres y distintos escenarios. Guillermo Barros Echeloto apareció con fuerza dentro de las posibilidades. En el material que sirve como base para este análisis, esa opción se presenta ya como una alternativa que no terminó avanzando. Después aparece Juan Carlos Osorio entre los nombres considerados. Y mientras se resuelve el futuro, Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates permanecen como parte de la solución interina que debe sostener deportivamente al equipo. Eso genera una situación delicada. Una comisión interina puede administrar entrenamientos y preparar partidos, pero mientras no exista una definición sobre el proyecto definitivo, cada decisión deportiva queda condicionada. ¿Qué tipo de Tigres quieres construir? ¿Uno que presione alto? ¿Uno que domine desde la posesión? ¿Un equipo de transiciones rápidas? Necesitas extremos para dar profundidad o laterales capaces de ocupar toda la banda. ¿Quieres un mediocampo de control o uno mucho más agresivo para recuperar arriba? Todas esas preguntas dependen, en buena medida, del entrenador. Y por eso la crítica de Tuca toca un punto especialmente sensible. No se trata solamente de defender o atacar a los nuevos dirigentes. Se trata de saber si Tigres tiene una cadena de mando deportiva suficientemente clara para tomar una decisión de esta magnitud. Porque cuando existen demasiadas voces alrededor de una elección, el riesgo es terminar contratando por consenso político y no por compatibilidad futbolística. Y ahí puede empezar el verdadero problema. ¿Esta situación todavía es simplemente parte de una búsqueda complicada o ya estamos viendo señales de desorden en la planificación deportiva? Te leo, incomparable. Ahora hay otro punto que no podemos perder. Tigres tampoco puede escoger técnico únicamente para terminar con el ruido. Tomar una decisión rápido no significa tomar cualquier decisión. La prioridad debe ser encontrar a alguien compatible con las características del plantel y con lo que la institución pretende construir en el corto plazo. Pero el tiempo sí importa. Cada semana que pasa sin una cabeza definitiva significa menos entrenamientos para establecer automatismos, menos margen para evaluar futbolistas y menos claridad para planificar el mercado. La lectura del movimiento es clara. La decisión del entrenador condiciona prácticamente todo lo que viene después. Refuerzos, salidas, renovaciones, jerarquías, sistema táctico, competencia interna, incluso el desarrollo de los jóvenes. Por eso las palabras de Ferretti no deben analizarse únicamente como el golpe mediático de una leyenda del club contra la dirigencia.
Hay una pregunta mucho más profunda detrás. ¿Quién está construyendo actualmente el proyecto futbolístico de Tigres? Porque el perfil Tigres no puede reducirse a contratar nombres grandes o gastar dinero. Tiene que existir una idea. Y esa idea debe conectar directiva, entrenador y plantel. Hoy, precisamente eso es lo que está siendo cuestionado. En San Nicolás la exigencia es inmediata y el Volcán no necesita discursos para entender cuando un equipo tiene rumbo y cuando todavía está buscándolo. Los incomparables pueden aceptar que una negociación fracase. Lo que difícilmente van a aceptar es que Tigres entre a competir sin saber exactamente hacia dónde quiere ir. Y atención, porque en el siguiente bloque viene lo más delicado. Como esta indefinición puede empezar a impactar directamente en Brunetta, Gorriarán, Diego Lainez, los jóvenes de plantel, la presión alta, las transiciones defensivas y hasta las decisiones del próximo mercado. Ahí vamos a descubrir si esta crisis se queda en los escritorios o empieza a aparecer claramente dentro de la cancha. Ahora viene la parte que verdaderamente debe preocupar en San Nicolás. Porque mientras la discusión sobre la directiva ocurre fuera de la cancha, la indefinición del proyecto puede terminar condicionando directamente la manera en que juega Tigres. Y eso cambia por completo la dimensión del problema. No se trata solamente de quien ocupa el escritorio o quien tiene mayor peso en la elección del entrenador. Se trata de que Brunetta, Gorriarán, Diego Lainez y el resto del plantel necesitan una estructura futbolística clara para rendir al máximo. Tigres tiene futbolistas para ser protagonista, pero tener talento individual no garantiza tener un equipo organizado. Sebastián Córdoba, Juan Brunetta o Fernando Gorriarán pueden ofrecer soluciones diferentes con pelota, mientras Diego Lainez puede romper estructuras desde el 1 contra 1. La pregunta es cómo se conectan todas esas piezas. Porque si el próximo entrenador quiere un equipo que salga jugando desde atrás, necesitará mecanismos perfectamente entrenados. Los centrales deben encontrar líneas de pase. El mediocampo debe ofrecer apoyos. Los laterales tienen que entender cuándo avanzar y cuándo permanecer protegidos. Y los jugadores ofensivos necesitan recibir en zonas donde realmente puedan generar ventajas. Sin automatismos, la salida de balón termina dependiendo demasiado de acciones individuales. Y cuando el rival presiona, aparecen pases apresurados, pérdidas peligrosas y un equipo partido. Ahí entra otro concepto fundamental, la presión alta. Presionar arriba no significa mandar 5 jugadores corriendo hacia la pelota. Eso sería presión sin estructura. Una presión efectiva necesita coordinación entre delantero, extremos, mediocampistas y línea defensiva. Si el atacante salta, pero Gorriarán queda demasiado lejos y los centrales no adelantan metros, el rival encuentra un espacio enorme entre líneas. Y entonces el supuesto intento de ser agresivo termina generando vulnerabilidad. Por eso la elección del entrenador importa tanto. No todos interpretan igual la presión. No todos quieren defender igual. No todos construyen ataques de la misma manera. Tigres está buscando realmente al entrenador que mejor aproveche este plantel o simplemente al nombre capaz de resolver una urgencia institucional. Esa diferencia puede marcar la temporada. También están las transiciones. Tigres necesita ser mucho más preciso cuando pierde la pelota. Si atacas con laterales altos, mediocampistas adelantados y varios jugadores ocupando campo rival, tienes que tener preparado lo que sucede inmediatamente después de perderla. O recuperas rápido, o haces una reorganización defensiva inmediata. Lo que no puedes hacer es quedarte en medio, porque ahí aparecen metros para correr y cualquier equipo vertical puede hacer daño. Y eso está directamente conectado con el equilibrio defensivo. Un nuevo entrenador tendrá que decidir qué tanto riesgo está dispuesto a asumir. También tendrá que encontrar cómo generar profundidad por las bandas. Diego Lainez puede ofrecer desequilibrio, pero el sistema tiene que permitirle recibir con ventaja. Si siempre recibe parado, con 2 rivales encima y sin un lateral acompañándolo, estás reduciendo su impacto. Lo mismo ocurre con Brunetta. Un futbolista creativo necesita aparecer donde puede lastimar, no estar permanentemente obligado a recibir lejos del área para empezar cada ataque. Ese tipo de detalles parecen pequeños. No lo son. Ahí se construye el funcionamiento colectivo. Existe además un punto que normalmente queda olvidado cuando todo gira alrededor de los nombres grandes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Una comisión interina puede dar oportunidades,
Otro entrenador puede apostar por jerarquías. Un tercero puede establecer una competencia completamente abierta. Por eso la incertidumbre del banquillo también afecta la competencia interna. Un jugador joven necesita saber qué se le exige. Necesita entender qué características debe mejorar para ganar minutos. Y necesita un cuerpo técnico que tenga una ruta clara para desarrollarlo. Cambiar constantemente de idea puede provocar exactamente lo contrario. Ahora pasemos al escritorio, porque el impacto podría ser todavía mayor en la construcción de plantel. Si Tigres define primero contrataciones y después entrega a esos jugadores a un entrenador con una idea completamente diferente, puede terminar gastando mucho dinero sin solucionar realmente sus necesidades. La estrategia debería apuntar a una secuencia mucho más lógica. Primero, modelo deportivo. Después, entrenador compatible. Y entonces, mercado. No al revés, porque no todos los refuerzos sirven para todos los sistemas. Si quieres presión alta necesitas piernas, agresividad y capacidad para defender hacia adelante. Si quieres dominar mediante posesión necesitas futbolistas seguros bajo presión. Si quieres atacar rápidamente necesitas velocidad y espacios. Si quieres amplitud necesitas extremos o laterales capaces de producir constantemente por fuera. Por eso definir al entrenador tarde puede repercutir directamente en cada peso que Tigres decida invertir. Y en una institución respaldada por Cemex, hablar de equilibrio financiero no significa decir que no existe dinero. Significa gastar con sentido. La lectura del movimiento debe ser deportiva antes que mediática. Traer un nombre solamente porque genera conversación no sirve si después no tiene las piezas adecuadas para su modelo. Y tampoco